Vamos entonces a recordar el principio número 1. Estamos hablando del tema el trabajo que Dios bendice. Y el principio número 1 es como para el Señor, basado en Colosenses capítulo 3, verso 22, donde nos dice que todo lo que hagamos, sea espiritual o secular, lo hagamos para Él, con esa motivación, girando alrededor del servicio y no de la remuneración. Cuando hacemos las cosas para servir a las personas, para darle bendición al prójimo y para la gloria de Dios, señores, Dios se encargará de remunerarnos y de bendecirnos. Yo conozco muchos lugares, empresas que han crecido así, que han servido a la comunidad, que hasta han regalado de sus recursos a la comunidad, y esto ha atraído la atención de las personas que resultan mucho después comprando los artículos de esa empresa porque vieron en esa empresa caridad. Vieron que en esa empresa no solo giraba alrededor de recibir recursos, sino también de servir. Así que una de las cosas que yo comento en una ocasión, que yo fui a cierto país, lo voy a nombrar, yo fui a Bolivia, y me acuerdo tanto que me fui a comprar, un artículo que necesitaba, y habían varios negocios, y yo decía, bueno, ¿dónde compro? Porque todos vendían lo mismo. Y de repente salió una señora y me dijo, bienvenido, ¿de dónde eres? Siéntese. Me dio hasta un té especial que dan allá en Bolivia, y me sentó y me dijo, bienvenido, ¿qué le gustaría? Siéntese, dígame qué necesita, una atención, un servicio. Y me di cuenta que la manera de cómo esta señora me atendió, de cómo me hizo sentar y me sentí tan cómodo, me hizo sentir en familia, me llevó a comprarle el artículo por causa de su actitud, porque vi que lo que ella hacía no giraba en torno a querer sacarme solamente el dinero para comprarle un artículo, sino que ella estaba haciendo de su negocio una bendición, porque servía a la comunidad. Entonces esto es muy importante, y me di cuenta que ella era cristiana, me di cuenta que ella conocía al Señor, y me dijo, aquí en este negocio, de cada artículo que vendemos, apartamos para ayudar a personas necesitadas. Y ella me lo comenta, y tenía fotografías, y cómo ella apoyaba a lugares donde había mucha pobreza, mucha ruina, y llevaba de sus artículos para bendecir a los pobres. Entonces, cuando uno tiene un trabajo con esa iniciativa, con esa motivación, mire, Dios lo bendice. Dios lo bendice. Hay veces, y yo lo he dicho aquí una vez, Adiel, con Dios cuando pierdes ganas. Cuando tú pierdes por causa de Él, por el servicio, ganas. Porque esas personas, la señora dice que cuando esas personas prosperan, cuando esas personas Dios las bendice, vienen y le compran a su negocio. Y le dicen, mire, cuando no teníamos nada, usted nos regalaba, ahora venimos a comprarle. Dios sabe remunerar al trabajador que trabaja no en torno al salario, sino al servicio a Dios y a la comunidad. Ese es el principio número 1. Principio número 1. Vamos al principio número 2. Estamos bajo el tema un trabajo que Dios bendice. Un trabajo que Dios bendice. Principio número 1, como para el Señor y no como para los hombres. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Y te darás cuenta, y usted dice, es que pastor, yo veo que no es mi jefe, mi patrón no merece que yo le haga un buen trabajo porque es un hombre malo. No,
Hazlo bien, hazlo para el Señor, no para Él. Y Dios te va a bendecir y llegarás contento a tu trabajo y serás remunerado por el cielo. Principio número 2. Después de ver la base, miremos el segundo escalón. Escriba: la milla extra. La milla extra. Mateo capítulo 5, verso 41. Escuchen esto que les voy a enseñar. ¿Quieres ser bendecido en tu trabajo? Este consejo no es mío, es del mismo Señor Jesucristo. Mateo 5, 41 dice: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Jesús le está enseñando al pueblo judío que estaba bajo el yugo del imperio romano. 1 milla son 1000 pasos, 1,5 kilómetros. En el tiempo de Cristo, en el tiempo de Jesús, había una especie de ley urbana que si un soldado romano te pedía o le pedía a un judío: mire, llévame estas armas o llévame este bulto 1 milla, lo tenías que hacer. Era una ley urbana. 1000 pasos, 1,5 kilómetros. Imagínese usted cansado, quizás estabas trabajando y llegue un romano y te diga: llévame esto. Tenías que hacerlo. Y eso da rabia, perdónenme, pero eso da rabia. Y más encima que era el imperio. Entonces ellos sentían rabia contra los romanos. Y Jesús dice: señores, cualquiera que le obligue a cargar por 1 milla, ve con el 2. Esto revolucionó todo. ¿Qué? 3 kilómetros. 1,5 kilómetros más del que me exigió. La milla extra, señores, es un principio que si no lo entiendes espiritualmente, no lo vas a entender. Si no lo comprendes, usted va a decir: yo no soy bobo. Porque cualquiera le pudo haber dicho: Señor, pero imagínese, desde que nos obligan 1 milla, vamos a ir otra milla más. Pero Jesús estaba enseñando algo más profundo que solo pocos lo pudieron entender. La siguiente milla ya no lo harían por ley. La siguiente milla ya no lo harían por obligación. Y lo que produjo, el rencor que produjo la primera milla, será sanado por la segunda milla. Ya la segunda milla lo harás con voluntad. La segunda milla lo harás como servicio, por amor y no por obligación. Y la rabia que produjo la primera milla, la sanará la segunda milla. Ahora entiendes por qué Jesús dijo: si te dan en la mejilla, pon la otra. Porque eso es un paralelo. El dolor emocional y físico que produjo el primer golpe de la primera mejilla, el segundo será voluntario y sanará lo que produjo el primero. Vamos a profundizarlo acá. Ya lo vamos a meter en lo secular. La segunda milla es necesaria en el trabajo. Pastor, ¿cómo es eso? ¿Cuántas personas han sido bendecidos por la milla extra? Todos se van del trabajo cuando suena la campana, ¡rin! Y el que camina la milla extra es el último que sale. El jefe, el patrón dice: wow, todos se fueron y usted está aquí aún. ¿Sabía usted que los jefes, los patrones observan eso? Hay gente que dice: yo solamente hago lo que me toca. Si usted supiera que cuando caminas la milla extra, y atención, no lo haces para recibir remuneración,
No lo haces para que te miren, lo haces para el Señor. No te olvide, ese esfuerzo te va a traer tremendas bendiciones. Pero siempre y cuando lo hagas no esperando un elogio, no esperando una remuneración más, unas horitas extras de dinero, no, lo haces para el Señor y esto traerá una diferencia. Porque hoy en día la gente hace únicamente lo que se le dice. Es poco el que hace más, es poco. Es hermoso ver cuando alguien hace más de lo que se le pide. Y esas son las personas que Dios las honra. Y es más, la gente común, hay gente que ni tiene temor de Dios, honran ese tipo de personas. Llegan temprano al trabajo, son los últimos que salen. No tienen que recoger un mugre y lo recogen. Son pequeños detalles que uno dice, esto que lo haga la del aseo, que lo haga el que le toca. Pero resulta que cuando caminas esa milla extra, te esfuerzas un poquito más y haces un poquito más. Mi amigo, la bendición de Dios fluye. Hallarás gracia ante aquellos que te emplean. En los negocios, esto sucede. Hay personas que caminan la milla extra en los negocios y les va bien. Por ejemplo, hablemos en la parte económica. En una ocasión estaba en un aeropuerto y yo vi que habían dos negocios iguales, pero en uno la gente hacía fila y en el otro nadie. Yo decía, pero ¿cuál es la diferencia? Si venden lo mismo, y usted sabe que gente llama a gente, entonces yo me fui a hacer la fila y le pregunté, ¿por qué la gente hace fila aquí? Y me dijo, lo que pasa es que aquí, si tú compras una gaseosa y una empanada, te regalan un café. Y un café es un café. Entonces, el dueño de este negocio estaba invirtiendo, caminando la milla extra, porque la milla extra simboliza esfuerzo, un poco más. Pero eso le trajo remuneración, todo el mundo quería la promoción. Mientras el de allá, solo lo justo. Pero el de acá se esforzó un poco más. Sí, tuvo que invertir más. Pero eso se llama caminar la milla extra. Y eso te va a traer bendición. Tienes que poner esto en todas las áreas de tu vida, no solamente en lo secular, en lo espiritual. Sí, en lo espiritual tenemos que caminar la milla extra. Cuando oramos, oramos un poco más. Cuando congregamos, quizás podemos congregar un día a la semana, pero uno dice, voy a congregar otro día más. Cuando uno da ese paso, esa milla extra en lo espiritual, Dios también te lo va a recompensar. Pero por favor quiero aclarar esto, siempre y cuando lo hagas sin esperar nada de los hombres. Porque hay gente que lo hace para que lo miren. A ver, míreme, estoy caminando la milla extra, a ver, vamos a ver si me va a remunerar. No, no lo hagas así, porque eso no es milla extra. Milla extra es cuando haces algo por amor, con alegría y con voluntad propia, sin esperar nada a cambio. Ahí es donde Dios va a bendecir. Muchas personas han perdido su trabajo y dicen, pero ¿por qué me echaron si lo hice bien? Lo que pasa es que quizás lo estás haciendo todo mecánicamente. Yo me acuerdo en Venezuela, cuando empezó la crisis. Terminé la campaña y me fui a buscar una botella con agua y no la encontraba. Y me dijeron, mire, el único que tiene abierto a esta hora es una persona de nacionalidad de China. Allá siempre está abierto. Y todos los negocios cerrados. El único que caminó la milla extra fue ese chino. Y allá, cuando entré, eso estaba lleno. Era una persona que podría estar durmiendo, una persona que podría estar descansando, pero tenía su tienda abierta, caminó una milla extra más y por eso estaba recibiendo más remuneración.
Hay trabajos que no van a surgir si no caminas la milla extra. Cuando todo el mundo está sin hacer nada y durmiendo, tu negocio está abierto. ¡Wow! ¿Y este principio de quién sale? Del mismo Señor Jesucristo. ¿O me van a decir que Jesús no caminó la milla extra? Jesús caminó la milla extra. Siendo Dios se hizo hombre, no tenía por qué hacerlo. Se humilló hasta lo sumo. Se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:17 en adelante. Jesús caminó la milla extra, no tenía por qué hacerlo. Le lavó los pies a sus discípulos. Se rebajó porque era la manera de agradar al Padre para pagar la redención por nuestros pecados. Hay cosas que Jesús no tenía por qué hacer. Pero Jesús dijo allá en el monte de Getsemaní: Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y Jesús decide ser martirizado, pagar ese precio por nosotros. Sadiel, en una ocasión usted me contó, cuando trabajabas en cierto lugar, y esto te puso en honra. Esto marcó la diferencia entre todos los empleados que habían allí, la milla extra. Y yo sé que hay muchos trabajadores que quieren que los promuevan y que los honren, pero medio llega el horario y ya salen corriendo, porque ya se cumplió. Y hacen únicamente, explícitamente lo que les ponen a hacer. Y no se dan cuenta que lo que están haciendo es trabajar girando al salario que reciben, y esto lo están mirando quienes les emplearon. Yo creo que la milla extra nos abrirá puertas y hallaremos gracia ante las personas que nos ven y más delante de Dios. Gloria a Dios, así es, Pastor José Manuel, exactamente. Pues estaba aquí pensando y recordando esos momentos tan preciosos, pues siguiendo también ese principio, un consejo. Y la verdad fue de mucha bendición, porque la milla extra trae automáticamente remuneración. Eso trae automáticamente, abre los cielos a tu favor. Y tal como usted lo decía, yo llegaba antes de la hora, media hora antes, y era el último que salía de mi trabajo. Y algunos trabajadores, compañeros, me decían: pero ¿usted por qué le está regalando las horas a esa gente que ya tiene tanta plata y no te la van a pagar? Aquí no le pagan horas extras a nadie. Me lo decían. Yo decía: pues lo que yo hago, la Biblia me enseña que debo hacerlo para Dios. Y si todavía me quedó hacer algo, debo terminarlo y no dejarlo para el otro día o para mi compañero que mañana en la mañana le toca hacerlo. Si no, yo puedo terminarlo, lo hago. Pastor, y eso me trajo grandes bendiciones. Eso abrió una confianza en los jefes, porque como usted lo dice, ellos están pendientes. El jefe no perdía de vista, alguien me dijo que en su sala tenía un gran monitor de pantalla y ahí miraba los movimientos de sus trabajadores. Y él veía lo que hacíamos, y yo era el último. En muchas ocasiones doy gracias a Dios porque el quedarme, Dios trajo libramiento a los dueños de la empresa. Hubo una ocasión donde se le había quedado bloqueada una puerta y necesitaba de alguien con fuerza, pues que lo ayudara. Y yo estaba allí y ayudé a cerrar la puerta. Unos trabajadores se fueron y dejaron unas puertas abiertas en la parte del edificio. Y yo subí a cambiarme y miré la puerta abierta y le dije: jefe, la puerta está abierta arriba, ¿será que la cierro o están esperando algo? ¿Cómo así? No, por favor, ciérrela. ¿Y esto te trajo honra? Eso trajo una honra, una confianza, una oportunidad. La persona tocó repartir unas cosas que tenía. Y ella dijo: yo acostumbro, don José, a hacerlo así, yo acostumbro darlo a otra persona, pero no sé, yo sentí en honrarlo a usted con esto. Y me dio un obsequio tremendo, tan especial. Yo dije: gracias, Señor, porque aunque no me pagaban horas extras, pero cuando yo necesitaba de pronto un vale, un préstamo, a mí me lo daban, a otros se lo negaban. Y eso trajo honras, trajo bendición. Señores, ahí está, la milla extra. Pastor Josué, ¿qué nos puede decir sobre esto? Porque yo sé que hay personas que dicen: pero ¿por qué no prospero? ¿Por qué mi trabajo no surjo? ¿Por qué no me promueven? Pero son principios bíblicos, principios importantes para que nuestro trabajo sea bendecido. Pastor Josué.
Pastor José Manuel y hermanos que nos ven a través de los diferentes medios. Me llevó el Señor a la palabra, pastor, y hubo un muchacho que caminó la milla extra. Y este muchacho se llamó José y está en el libro de Génesis, y con el permiso suyo y de las personas que nos ven, quisiera leer una parte de la Léalo, Biblia, por pastor. favor. Génesis 39, verso del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Pero hay algo en el versículo 3, pastor, que nos llama mucho la atención. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, que Jehová lo hacía prosperar en su mano. Yo soy sincero, pastor, si yo estuviese en los zapatos de José, de pronto mis trabajos hubiesen sido con una actitud diferente. Con resentimiento, ¿no? Con resentimiento, porque fui vendido por mi propia familia. Es importantísimo. Fui abandonado por la familia, pero la actitud de José era diferente. Caminó la milla extra. Pastor Josué, yo creo que a José no le pagaban porque era un esclavo. Exactamente. O sea, lo que él hacía era por gracia. Pastor, y ahí va a ir. Lo que José hacía, lo hacía con amor, porque él sabía que Dios tenía un propósito con él. Wow, escuchen esto, señores, lo que está diciendo el pastor Josué. Estamos hablando del segundo principio, y aquí ahora el pastor Josué resalta algo importante. Josué lo que hacía en la casa de Potifar, lo hacía por amor, hizo más de lo que se le mandó, porque él lo hacía para el Señor. Caminó la milla extra, se esforzó. Tremendo principio, pastor Josué. Así es, pastor. Y en el verso 40, muy rápidamente, en el verso 23, nos recuerda cuando le reveló los sueños al copero y al panadero. Y el verso 23 del capítulo 40 dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Entonces, entre más el muchacho caminaba la milla extra, habían como más cosas en contra de él. Pero eso no lo hizo cambiar. Pero eso no lo hizo cambiar. Escuchen esto, la actitud de las personas no te pueden hacer cambiar tu actitud. Hay jefes que usted dice, voy a dejar esto así, no me importa. Que la actitud de la gente no haga cambiar tu manera de ser ni caminar la milla extra. Repito, hay gente que no merece tu ayuda. Hay gente que no merece que tú les ayudes más. Pero José lo hizo porque él sabía que Dios estaba con él, y lo que él hacía, lo hacía para el Señor, y caminaba esa milla extra. Pastor Josué, es hermosa la palabra de Dios, porque José tenía todo el derecho de no hacer nada, tenía todo el derecho de no ayudar porque él era un esclavo, había sido vendido, pero las personas no influyeron en su corazón y caminó la milla extra, y ya sabemos cómo terminó José. Y termino con esto, pastor. Recuerdo cuando él se revela a sus hermanos y le dice: tranquilos, porque no fueron vosotros los que me trajeron aquí, sino fue Jehová de los ejércitos. Wow. Entonces, cuando pases situaciones difíciles o estés en tu negocio, no pienses que estoy así en la situación que estoy porque fue el enemigo quien cerró las puertas económicas por una cosa, por la otra, por el gobierno, por lo que vivimos. No pienses así. Solamente declara la palabra que declaró aquel hombre. No fueron vosotros, declara, no fue el enemigo quien me puso en esta situación. Quien me trajo aquí, quien me sostiene, quien mantiene mi vida y la de mi familia, se llama Jehová de los ejércitos. Reciban esta palabra. En el nombre de Jesús. Vea qué tremendo, pastor Josué. Impresionante. Hay veces la actitud de las personas se endurece en nuestro corazón. Uno dice, si ve, por uno estar prestando dinero, si ve, por uno estar ayudando a la gente, como no le pagan mal, por eso ahora ya no ayudo a nadie. No permita que las actitudes de las personas te hagan cambiar. Sigue siendo ese servidor. Camina la milla extra, ayuda al que no merece. Sí, esfuérzate un poco más por aquellos que quizás nunca te lo van a agradecer. Siempre haciéndolo para el Señor, porque eso te va a traer bendición. Yo siento que Dios le está hablando a alguien. Yo siento que Dios le está hablando a alguien, y tu negocio prosperará.
Sí, tu vida económica crecerá porque la intención suya no es llenarte de dinero, no es llenarte de soberbia, sino de servir aún a aquellos que no lo merecen. Voy a repetirlo. Y esto fue lo que el pastor Josué nos acaba de decir, que las actitudes de las personas no te detengan de caminar la milla extra. Ve con él 2, dijo Jesús. ¿Se imagina caminando 2 millas y el soldado romano ahí al lado? Pero la segunda milla la haces con voluntad sana. La segunda milla, oye, te da esa paz, esa tranquilidad, sana esa herida que causó la primera milla. Si eres un doctor, si eres un abogado, sea lo que seas, sí, hay cosas que te tienen que pagar, pero ¿qué tal si tu cliente fracasa? Síguelo acompañando, camina la milla extra. Hay cosas que tienes que hacer ya sin remuneración, hay cosas que vas a tener que hacer y quizás el cliente no te puede dar lo que tú mereces, pero hazlo y vas a ver cómo Dios te va a bendecir, cómo Dios te va a prosperar. Podríamos pasar toda la tarde hablando del segundo principio, porque es que la palabra de Dios es poderosa. Repito, mire, no trabaje girando alrededor del dinero. Hay veces tienes que servir a la comunidad, tienes que hacerlo por amor y va a ver cómo Dios te va a bendecir. Dios te dará el momento. Lo que tienes que hacer, el esforzarse. Hay veces esforzarse es no ganar igual, pero ese no ganar igual a los demás te va a traer más gente, te va a traer más bendición. Vamos al segundo principio. Al tercer principio. Estamos hablando principios sobre el tema, el trabajo que Dios bendice. Ese es el tema, ¿no? El trabajo que Dios bendice. Vamos al principio número 3 y ya vamos a orar. Escriba. Principio número 1, como para el Señor. Principio número 2, la milla extra. Principio número 3, no cohecho o no soborno. Ojo con esto. Deuteronomio capítulo 16, verso 19. Vamos a aplicarlo bien, este principio. Deuteronomio capítulo 16, verso 19. Dice, no tuerzas el derecho. No hagas acepción de personas. No tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿Tú quieres que Dios bendiga tu trabajo? No permita el soborno, el cohecho. No. Por más que no ganes igual, hay algo que va a bendecir tu trabajo y se llama la integridad. La integridad es muy diferente a la honestidad. Hay gente que es honesta. La honestidad es lo que yo muestro ante el público. De repente a alguien se le cayó un billete y hay varias personas viendo. Yo levanto el billete, le digo, ¡hey, se le cayó este billete! Entonces yo quedo como honesto ante la gente que me acaba de ver. Honestidad es actuar bien ante la gente. Soy honesto. Integridad es lo que tú eres cuando nadie te ve. ¿Qué tan íntegro eres en tu trabajo? Déjeme ponerle otro ejemplo. Yo siempre lo cuento porque lo escuché de un conferencista y dijo que en una ocasión un hombre llevó una pizza, pidió una pizza al hotel donde estaba hospedado y el repartidor de pizzas llega y le da la pizza en el hotel. Y resulta que en la bolsa donde iba la caja de la pizza iba
un dinero. Era el dinero del repartidor. Él no se dio cuenta, recibió la pizza, abrió la bolsa y encontró la pizza y un montón de dinero. En ese momento, el que estaba hospedado en el hotel llamó a la empresa de pizza y dice, mire, aquí me apareció un dinero y creo que es del repartidor. Llamaron al repartidor y el repartidor y los dueños de la pizzería llamaron a los noticieros y dijeron, mire, hay una persona honesta que nos llamó y tiene una cierta cantidad de dinero que no le pertenecía a él porque el repartidor dejó caer el dinero en la bolsa y queremos que toda la gente vea cómo es él, de honesto. Y cuando llegó el repartidor con los noticieros, radio, todo el mundo enfocando al hombre para que abriera el cuarto del hotel, porque querían recompensarlo, el hombre llamó y dijo, mire, por favor, no me hagan esto. Yo devuelvo el dinero, pero no me saquen por televisión, porque es que estoy aquí en este cuarto de hotel con alguien que no es mi esposa. Estaba con otra. Imagínese, todo el mundo iba a saber que él era un adúltero. Entonces el hombre era honesto, pero no era íntegro. Una cosa es la honestidad y otra cosa es la integridad. Hay gente que públicamente son una bendición, pero en el secreto son terribles. ¿Cuántas personas venden cosas y las hacen pasar por original? Y resulta que eso no es original, son copias. Te venden 1 kilo de carne y resulta que el peso está manipulado. Una hermana que tiene una empresa grande aquí en Bogotá me dice, pastor, me han llegado a decir que me manipulan el contador de la luz para que me llegue más bajita la luz. Y yo les doy, supuestamente que si yo les doy a ellos un dinero, me manipulan el contador y el recibo de la luz me llega por la mitad. Y me han propuesto. Y él me dice, pastor, pero yo no lo hago, podría hacerlo. Y me ahorro mucho dinero, dice pastor, me ahorro millones en luz, pero prefiero pagar todo lo que me envían en el recibo que hacer trampa. Señores, integridad. En tu trabajo tiene que haber integridad. ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cosas estás haciendo que no es íntegro en tu trabajo? Estás haciendo trampa. Usted que es empleado, te estás robando, estás agarrando cositas que no te corresponden. Y usted dice, es que el jefe tiene mucho. ¿O no? Es que el jefe tiene mucho. Y con cualquier cosita que le robe, eso no pasa nada. Falta de integridad, por eso nunca prosperarás. Por eso las puertas se te han cerrado, porque no eres íntegro. Dices mentiras a tus empleadores. No hablas la verdad en tu negocio. Hablas cosas por vender. Me gusta cuando hay un vendedor íntegro que te dice la verdad. Dice, mire, esto a la verdad te va a durar tantos días. No es tan bueno. Si me lo compras, sepa que esto es lo que te va a suceder. Ese tipo de integridad crea confianza. Crea confianza. ¿Cuánta integridad falta? Y por eso hay muchas personas que se dejan sobornar. Por eso hay personas que son fáciles de sobornar. Como no son íntegros, entonces se dejan sobornar. Un hermano que es vigilante me dijo, pastor, me dijeron, te damos tanto y nos dejas robar y te amarramos. Y simplemente tú vas a decir que fue un atraco y que te amarraron y te pagamos tanto para que nos dejes robar en tu empresa. Y él me dice, pastor, yo preferí renunciar a ganar ese dinero que me estaban dando mucho dinero, me dice el pastor, me dice el hermano. Me estaban dando mucho dinero por yo dejarme amarrar y decir que fue un simple atraco.
Pero dice, pastor, he sido íntegro porque conozco al Señor Jesucristo. Y preferí renunciar a que permitir ese robo, ese atraco. No se dejó sobornar. Fue una persona recta. Qué importante es la integridad. Qué importante es la integridad en los trabajos. Si usted es un empleador o un empleado, sea íntegro. Haga las cosas derechas. No evada los impuestos. No. No trate de evadir. Dios te va a suplir. No hagas las cosas por debajo de cuerda. No justifique tu falta de integridad por la corrupción de otros. Porque eso es lo que hace mucha gente. Dice, pero ellos sí roban y cómo yo no voy a robar. No justifique tu mala acción por la mala acción de otro. Si ellos roban, si son corruptos, que lo hagan. Tú no, tú eres un hijo de Dios. Tú eres alguien que teme a Dios. No lo hagas, sé íntegro. Paga lo que tienes que pagar. Dé lo que tienes que dar. Sé justo con tus trabajadores. Sí, sé íntegro. No digas que no tienes cómo pagar cuando puedes pagar. No digas que no puedes ir a trabajar cuando sí puedes hacerlo y simplemente mientes, diciendo cualquier cosa para evadir tu responsabilidad. No trates de ser más vivo, porque muchos tienen un dicho popular que dice, el vivo vive del bobo. Esos dichos no caben en el cristianismo. Nosotros debemos ser íntegros en todo lo que hagamos, para que así Dios nos pueda bendecir. Qué importante, Sadiel, es la integridad. Así es, Pastor José Manuel, es importante, y esto nos lleva a tomar sitios, a tomar lugares de honra, el hecho de ser íntegro y hacerlo para Dios, tanto en el trabajo, aunque muchos roben, aunque tengas la facilidad de hacerlo y la oportunidad, si te mantienes íntegro, respetando el orden bíblico, teniendo ese temor de Dios en tu corazón, pues serás prosperado, tal como la palabra que hace un momento el pastor Josué leyó, ese personaje José, que es un ejemplo para nosotros seguir. El hombre en su integridad, en ser fiel, porque le fue fiel a su amo. Cuando la mujer, pues, de Potifar quería acostarse con él, él fue fiel a Dios, pudo hacerlo, él pudo hacerlo, tenía la oportunidad. Y estaban solos. Claro, pero él prefirió honrar, obedecer a Dios. A causa de eso, claro, estuvo en la cárcel, pero de allí Dios lo sacó a mucha más honra. Aquí hay algo importante. Ser íntegro te va a traer problemas. Ser íntegro, no crea que cuando uno es íntegro, vendrán bendiciones. Ser íntegro hay veces te va a traer problemas. Sí, porque usted no juega con la jugada de los demás. Exacto. Porque tú no eres igual a los demás. Te van a decir bobo, te van a decir estúpido, te van a decir te vamos a echar. Ser íntegro te va a traer problemas, pero créame que después te va a traer bendición. José fue íntegro, lo acaba de decir el pastor Sadiel. En su trabajo podía acostarse con la esposa de su jefe. Era una mujer muy hermosa, pero él dijo, no le haré esto al Señor. Porque él podría hacerlo, no había nadie que lo estaba mirando, no habían cámaras en ese tiempo. Pero en él había temor, había integridad. Cuando eres íntegro en tu trabajo, cuando no te tomas lo que no te pertenece, cuando no tratas de evadir el tiempo. ¿Sí? ¿Cuántos trabajadores, como el jefe no está, se ponen a dormir? Como el jefe no está, se ponen a hacer otra cosa. Y cuando ven que el jefe llega, ahí sí hacen que están trabajando. Eso no es integridad. Por eso usted vive en miseria, en ruina. Porque usted se la quiere dar de vivo. Pero hay un Dios que ve todo. Amén. Hay un Dios que ve todo. Hay gente que le gusta atrasar el trabajo para que le paguen más. De que los hay. Cosas que usted puede hacerlo más rápido, con excelencia, pero tú lo haces más lento y con deficiencia para que te paguen más los días extras. Eso no es íntegro, eso es trampa. Pastor Josué, lastimosamente lo voy a decir, en Colombia hay mucho eso.
gente que se aprovecha de que sus jefes no los están viendo y hacen cosas horribles en el trabajo, solo para ser más remunerados o simplemente para restar su tiempo y usarlo para otras cosas. Así es, Pastor José Manuel, y también entender de qué conlleva aquel que se presta al soborno en la parte espiritual, ¿no? Cómo nos aleja del Señor. Y quería traer rápidamente a colación dos sobornos bíblicos o que se presentaron en los tiempos de la Biblia. Uno de ellos, aunque en ocasiones no lo vemos como un soborno, fue la ocasión de Ananías y Zafira, porque el apóstol le dice: hey, ustedes sustrajeron del precio. Cuando ahondamos un poco más en esa parte de la Biblia y en esa frase del apóstol, no se refiere tanto al robar, sino que espiritualmente se dejaron sobornar por Satanás. Claro. Porque sencillamente prestaron oído a la voz del enemigo y el enemigo le dijo: pueden sustraer, pueden tomar de aquello lo que no es de ustedes y no va a pasar o no va a ocurrir nada malo. Y vemos cómo termina Ananías y Zafira. Otro ejemplo, Pastor José Manuel, y este sí, con el permiso suyo y de los que nos ven lo quisiera leer, por favor. Está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, capítulo 27, verso 3 al verso 5, y es uno de los mayores sobornos, si lo podríamos citar de esa manera. Por favor, léalo, pastor. Dice la palabra, verso 3 al verso 5, Evangelio San Mateo, capítulo 27. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Y mire lo que como le responde el enemigo, pastor, y vamos a andar en la parte espiritual unos segundos nada más. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Cuando le fallamos al Señor, pastor, en esa parte, cuando recibimos sobornos, cuando nos dejamos engañar con el enemigo, no solo en lo económico, cuando el enemigo nos dice: hey, no busques de Dios, no vayas a la casa del Señor, no ores, no ayunes. Cuando llegan los problemas, hay gente que de pronto, pastor, quiere encontrar salidas con el mismo enemigo. Un ejemplo, visitando hechiceros, brujos y demás, pero el enemigo le responde como aquellos hombres le respondieron a Judas, pastor: ¿qué nos importa a nosotros? ¿Si es así o no, pastor Sadir? Ya le fallaste a Dios, y es algo tremendo, pastor, que a veces le pasamos por encima la palabra, ¿verdad que sí? El enemigo nos responde en ocasiones: ¿qué me importa a mí? Despreciaste la redención, despreciaste la sangre de Jesucristo, despreciaste el bienestar, aunque a veces, usted mismo lo decía desde el punto 1, pastor, pasamos situaciones difíciles como hijos de Dios. De pronto no siempre vamos a tener las comodidades, no siempre va a haber pan sobre la mesa, pero confiando en Jesucristo y dependiendo del Señor, estamos seguros de que todo lo vamos a tener. Termino con esto, pastor. ¿Qué nos importa a nosotros?, le dijeron los sacerdotes a Judas. Te dejaste comprar, te dejaste sobornar por nosotros. Y hay una respuesta tremenda, pastor. No hay salida a esa respuesta. Allá tú con lo que hiciste. Y hay gente que Dios le está hablando aquí ahora, pastor. Y hay gente a los cuales Dios les está diciendo: recuerden, antes dependías de mí, ahora dependes del soborno, ahora dependes de las monedas que te da el hombre. Wow. Allá tú con lo que estás haciendo, pastor. O sea que por un momento se gozan, ¿no? Uy, mire, me gané unos pesitos más haciendo trampa con el soborno, pero Dios se quita. Ahora tienes que vivir de tu soborno y no de la bendición de Dios. Esto es muy fuerte, señores. Lo que el pastor Josué acaba de explicar es que este tema lo podemos meter en lo espiritual, en lo secular, y todas las áreas. No te dejes sobornar. Satanás siempre va a querer sobornarte, te va a ofrecer para que usted no cumpla la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas te han dicho: mire, no sea bobo, si va a vender algo, mire, esto es de menos calidad y véndelo con el mismo precio? Y usted dice: uy, de verdad, y le vendes a la gente cosas con materiales inferiores y las haces pasar por materiales buenos, solo para ahorrarte un poquito más de dinero. Cuando los clientes descubran que lo que tú vendes es de mala calidad, no te van a volver a comprar. ¿Te dejaste sobornar?
Te dejaste sobornar y te van a decir, ¿cómo fue que le dijeron? Repita, Pastor Josué, le dijeron a Judas. Le contestaron a Judas, allá tú. Allá tú. Uy, eso es fuerte. Allá tú. ¿Cuántos han perdido clientes porque te has dejado sobornar por gente tramposa? Y te dice, mire, eso métale este material que es más barato. Y a usted se le agrandan los ojos porque vas a ganar igual invirtiendo más poquito. Pero la gente no es boba. La gente se va a dar cuenta que lo que tú vendes es de mala calidad y no te van a volver a comprar. No te dejes sobornar. Por eso el tercer principio es no cohecho, no soborno, sea íntegro. Y si va a vender cosas de baja calidad, declárelo, diga, vea, esto no es lo que tú piensas, pero si lo vas a comprar te durará tanto, pero te digo la verdad. La verdad va a traer confianza a tus clientes. La verdad te hará un buen trabajador. ¡Qué precioso! Nos estamos gozando. Y vamos a dar el último. Tengo más, pero ya queremos orar. Ya vamos a orar y vamos a dar el último ya. El último, porque son como 6, 7 principios. Y ya está haciendo hambre, ¿no? Ya mire la cara del hermano Sadiel, ya, gloria a Dios, ya está haciendo hambre, hermanos. Ustedes están almorzando allá y nosotros aquí ya, gloria a Dios. Mira ahí el pastor Josué, recién llegó de Cúcuta y estamos en plena hora de almuerzo. Abrazos a todos los que nos ven a esta hora en vivo, gloria a Dios. Sadiel, saludemos a algunos hermanos porque vamos para el último principio y prepárese porque vamos a orar por sanidad. Vamos a bendecir a los que están enfermos. Vamos a bendecir a todos los trabajadores, tu negocio, tu empleo, tu profesión. Así es, Pastor José Manuel. Nuestra hermana Lucía Andrea Barros está recibiendo la palabra. Gloria Celi Guzmán, Dios te bendiga. Rosana Díaz, Jessica Liliana, por acá Ney David Barón, Dios te bendiga. La hermana Rocío Velázquez, un abrazo, está recibiendo esa palabra con amor. Jimmy Cardoso, Melgui Popayán, bendiciones. Mari, Dios te bendiga. El pastor Abraham Cortés, bendiciones. Katia, Dios te bendiga. Valentina Londoño, bendiciones. Briana, Alicia, Rocío, bueno, pastor, y otra cosa, pastor, ya para finalizar esa parte, ¿no? Tenía una palabra ahí, si me permite. En la Biblia también no podemos pasar por alto el hecho donde la palabra dice, cada uno de conforme propuso en su corazón. A veces el diablo aprovecha y quiere robar las bendiciones. En esta parte muchos se enojan porque uno habla de la parte de dar. Pero hay veces que el enemigo se infiltra en los pensamientos y lo que ya tú has apartado para Dios, muchas veces el diablo entra y dice, ¿para qué vas a dar eso? Eso es mucho, dé mejor esto, dé mejor aquello. Y pasa algo como lo que usted, Pastor Josué, habló referente al hecho de Ananía y Zafira. Y mucha gente se roba, se dejan robar las bendiciones porque se dejan sobornar por el enemigo. Y a veces Dios quiere abrir puertas, quiere darte algo grande, algo poderoso, y a causa de que te dejaste sobornar en la parte espiritual, porque lo que el pastor leyó, eso, como usted lo dijo, podíamos explicarlo en todos los ámbitos, tanto en lo secular, en lo espiritual, en todas las áreas. Y no podemos pasar por alto el hecho de que mucha gente, Dios la quiere bendecir, Dios la quiere prosperar, pero a veces se dejan sobornar por el mismo enemigo. Le ponen la mente no de eso, no de aquello, cuando el apóstol dijo, cada uno de conforme propuso en su corazón. Si en tu corazón está de dar, no te dejes robar la bendición por otro. Hay gente que se opone, Pastor José Manuel, le dice, mire, no de eso, no de aquello. Si usted lo propuso en su corazón, deja que los cielos se abran a tu favor. Bueno, entremos a ese campo, porque es el campo más debatible. Sí, Señor. La gente se pone brava cuando se habla de ofrendas, diezmos. Pero, señores, hay tanta prueba, y muchos de los que me ven han sido bendecidos cuando dan. Y el enemigo odia las ofrendas porque la ofrenda revela lo que hay en el corazón. La ofrenda es desprenderse, es honrar, es agradecer. Y Satanás sabe sobornarte. Él te va a meter cantidad de cuentos en tu cabeza para que no seas un sembrador, para que no apoyes la obra, para que no bendigas a tu prójimo. ¿Y cuántos han perdido bendiciones por no dar, por no obedecer esa parte tan importante? Y algo se lo voy a decir.
¿Quieres que tu negocio prospere? Que seas un trabajador bendecido. Aprende a honrar a tus trabajadores. Aprende a bendecir la obra de Dios, porque eso es una base para tu prosperidad. Gracias, Pastor Sadiel, por ampliar esa parte que es tan importante. Y es un principio que tiene que ser revelado al corazón. Yo siempre lo he dicho, si no sientes ofrendar, si no sientes dar, no lo hagas. Pero el día que lo hagas, hágalo por amor y por agradecimiento, no esperando recibir algo, porque de lo contrario no serás bendecido. Bien, último principio. Hay muchos más, pero uno solito para orar. Escriba. Ten prioridades y suelta lo que no suma. Escriba. Ten prioridades y suelta lo que no suma. Sadiel, Hebreos 12:1. Vamos a leerlo. Hebreos 12:1 es el último principio que les vamos a dar a todos los trabajadores. Preste atención que esto te va a bendecir. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Voy a destacar algo de este versículo. Dice, despojémonos de todo peso. Señores trabajadores, si quieres que Dios bendiga tu trabajo, debes tener prioridades en tu vida. Cuando no tienes prioridades, mire, las cosas que tú edifiques se van a desparramar, se van a destruir. A ver, vamos a entrar en materia. Hay al menos 5 clases de personas que tienes que evitar. Hay que evitarlas aunque te digan, uy, qué orgulloso, uy, ahora porque tiene, no importa. Hay 5 clases de personas que tienes que evitar. Tienes que tener prioridad. Y una de esas es evitar, escuche, evita al contencioso. Hay gente que por todo pelea y critica a todo el mundo. Evita esa clase de personas que a toda hora te incita a odiar, te incita a pelear. Evítalos. No emplees esa clase de personas. Y si eres un empleado y estás trabajando cerca de un contencioso, ignórelo. No le siga la cuerda, porque el contencioso, oye, necesita otro contencioso para fomentar pelea. Desde que usted no le siga la cuerda, ese contencioso no va a tener cómo seguir hablando. Hay gente que es tóxica, gente que a toda hora te va a hablar mal de todo el mundo. Esa gente no te suma, esa gente te va a cargar, te va a introducir resentimiento, te va a hablar mal de tu jefe, te va a hablar mal de los otros empleados. Busque otro lugar, apártese del contencioso. Qué horrible es tener gente así, ¿no, pastores? Gente que a toda hora peleando y solamente ve lo malo de la gente. Número 2. Evite al ocioso. ¿Qué es el ocioso? Al que no le gusta hacer nada, al que te distrae de lo que tienes que hacer, el que te confunde, el que no hace nada, el que el jefe no está y él se pone a jugar con el celular. El ocioso. Evita al ocioso porque te prende la ociosidad. Uy, eso es prendedizo. El ocioso se pone a dormir cuando no tiene que dormir. Y si usted se junta con el ocioso, va a resultar durmiendo también. Hay gente perezosa que usted no tiene que juntarse. Tienes que tener prioridades. Aunque te hable mal, aunque te mire feo, apártese del ocioso. Si tienes un empleado ocioso, sácalo. Y si eres un empleado y te pusieron cerca del ocioso, ignórelo. De lo contrario, te convertirás a él. Tercero, el chismoso. Uy, evítalo. Evita el chismoso, porque te va a llenar tu mente de chisme. Puede que sea verdad, puede que sea mentira, pero te va a distraer de lo que estás haciendo. Tienes un negocio y llega la chismosa,
dígale, mire, perdóneme, no tengo tiempo. Porque el chismoso, señores, aparta al amigo. El chismoso lo que hace es dañar la reputación de otro y te va a distraer de lo que tienes que hacer. Pero también evita al grosero. Hay gente que es grosera, con malas palabras, chistes obscenos. Evítalos. No te rías con ellos. Concéntrate en tu trabajo para que Dios te bendiga. En las empresas suele haber mucha gente grosera. Pastor Josué, usted que trabaja en una empresa, hay mucha gente grosera, gente que todo es groserías, a toda hora con palabras, truanerías. Esa gente hay que evitar, Pastor Josué. Así es, Pastor José Manuel, porque se llega a un punto y de pronto nos va a comprender mejor la gente que, al igual que yo, trabaja en lo secular o en una empresa. Cuando nos rodeamos de ese tipo de personas, pero participamos de lo que ellos hacen dentro de la empresa, como palabras, acciones de meter la mano donde no se debe, sí, de estar en contra de pues aquellos que nos dan la confianza para trabajar en sus empresas, ocurre de que nos contaminamos y empezamos a caminar como ellos caminan y empezamos a tener acciones al igual como ellos las tienen. Entonces, es muy cierta la palabra que usted nos está entregando, pastor, y mismo Jesús lo decía, Jesucristo lo dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así es. Estamos en una empresa que estamos hablando en la parte secular, estamos en la empresa, estamos ahí, prestamos un servicio, nos beneficiamos económicamente de ella, pero no podemos caer en las obras de las demás personas que no conocen a Dios. Ahí está, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ten cuidado con los groseros y por último, con los tramposos. Hay mucha gente tramposa en el trabajo. Evita y ten prioridades. Uno debe tener prioridades en la vida. ¿A quién le estás dedicando tiempo? No le dedique tiempo a cualquier persona. Hay personas que solo te drenan, no te suman. Voy a repetirlo. Hay gente que solo te drena la energía, te carga. Hay gente que te suma. Tienes que, si quieres que tu trabajo prospere, no puedes llenar tu empresa, tu negocio con gente que te drena, gente que solo busca la manera de extraerte de ti bendición, pero nunca te bendicen, nunca están ahí para ayudarte. En un país, no voy a decir cuál es, me llevan a orar por un negocio. Pastores, quizás esta persona me esté viendo, perdónenme, no voy a decir nombre. Me llevan a orar por un negocio. ¿Y qué encuentro? Que la hermana tenía al primo, al tío, al hermano, trabajando. Y cuando yo entro, el uno por allá chateando, el otro jugando, el otro hablando con el vecino, y la gente pasaba y miraba la mercancía, y ninguno de esos le decía, siga, bienvenido, nada. Gente que no debes emplear. Ay, pero es mi primito, es que es mi hijo, es que... No, Señor, si tú quieres que Dios bendiga tu negocio, tu trabajo, tienes que tener prioridades. Aquí ya no se tiene que pensar con el corazón. El hijo poniendo música basura, música que ponen por ahí, denigrando a la mujer, música que habla de sexo en el negocio, y el negocio es suyo, hermano. Un cristiano que hace colocando música basura en el negocio. No, es que es de mi primito, es que ese es mi tío. Sácalos y ponga gente diligente, gente eficaz, gente que ame tu visión, gente que ame tu trabajo como tú lo amas, gente que ame lo que tú haces. No escoja solo porque es mi familia o porque es que es mi amigo. No, por eso Dios no puede bendecir tu trabajo. Por eso Dios no bendice tu negocio, porque solamente empleas a los que te caen bien. Pero mire, no hay fruto. Ellos no aman lo que tú tienes. Están ahí por el dinero, no porque te amen, no porque amen tu visión. Es importante, amados, tener prioridades. Mirar quién trabaja con nosotros, qué personas tienes a tu lado. Y cuando tienes esas prioridades, Dios te va a bendecir.
prioridades con las personas, prioridades en tu manera de descansar, que alguien no venga a interrumpir tu descanso. Tienes que descansar, tienes que alimentarte. Ay, Señor, bendice el trabajo, pero ni te alimentas bien. Tienes que tener cuidado con lo que comes. Oxigena tu cuerpo, sal a caminar, sal a trotar. Tienes que tener cuidado. Son cosas que muchos de nosotros descuidamos, pero son prioridades. Y todo suma. Todo suma. Hay gente, repito, que va a llegar a tu vida que tú no tienes que permitir. Perdónenme que se los diga. No puedes permitir que cualquier persona llegue a tu vida. Tienes que tener un círculo cerrado. Aunque te digan orgulloso y soberbio, digan lo que quieran. Yo le decía al pastor Josué, hablábamos que Jesús tenía 70 discípulos. Caminaba con 12 y entraba a las casas con 3. Jesús tenía prioridades. Jesús no se la pasaba en cualquier lado. Jesús tenía prioridades. Y por falta de prioridades es que muchos no prosperan. Por falta de prioridades en su vida es que muchos no avanzan. Tienes que ser selecto en las cosas. No le des tu tiempo a cualquiera. No emplees a cualquiera. No dediques tu tiempo a cualquier cosa. Todo es prioridad para que Dios te pueda bendecir. La Biblia dice y habla de redimir el tiempo. Hay que redimir el tiempo. Hay que mirar qué es lo que estoy haciendo con las 24 horas que Dios me está dando y a qué persona le estoy dando mi energía, a qué persona le estoy invirtiendo lo que sé hacer. Oh, si Dios quiere bendecir tu negocio, tu empresa, quiere bendecir tu vida, pero muchos no tienen prioridades y deja que cualquiera entre a su vida y te drene. Deja que cualquiera entre a su vida y te distraiga. No te dejes distraer. No permitas que el diablo venga a interrumpir lo que Dios quiere bendecir. No permitas que cualquiera llegue a tu negocio a hablar estupideces, groserías. No permita que cualquiera venga a confundir tu profesión. No, ten cuidado. Cierra el círculo social. Analiza con quién hablas, analiza con quién haces negocios, analiza qué vendes, qué cosas estás vendiendo, analiza qué estás estudiando, dedícate al estudio, ojo, ten prioridades de tiempo, de alimento y vas a ver que el Señor te va a bendecir. Esto lo encontramos en la Biblia. Esto lo encontramos en la Biblia. En varias partes vemos hombres de Dios que tenían prioridades y por eso Dios los bendijo. Josué. Pastor José Manuel, hay una palabra de un hombre que es muy clara y es muy concreta en esta parte del mensaje en el que estamos. Parto de tres principios, puntos de vista o aspectos que Dios me está dando ahora y recalco 3 en general. Primero, ¿en dónde estoy? ¿En qué tipo de lugar estoy? Número 2, ¿qué estoy haciendo? Y número 3, ¿para quién lo estoy haciendo? ¿En dónde me colocó Dios? ¿Qué me envió a hacer Dios? ¿Y para quién lo estoy haciendo? Y la palabra me lleva a un hombre que tomó la decisión de levantar los muros. Y lo tenemos muy claro, es este hombre llamado Nehemías. Y el Señor me llevaba al capítulo 4 y voy a leerles del verso 6 al verso 9 nada más. Dice la Biblia, edificábamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolorizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Aquí viene el verso 9 y es la palabra que quiero tomar para nosotros y para aquellos que nos ven, pastores. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Tenemos claro, pastor, de que cuando este hombre tomó la decisión de reedificar los muros,
Tobías, Sanbalat, los árabes y los pueblos que menciona la palabra, se levantaron en contra del Señor, en contra de ese varón, perdón. Querer interrumpir. Y entonces cuando usted comentaba este principio, número 4, el Señor me empezaba a hablar y me decía, al igual que a Nehemías, hay gente que se va a levantar en tu contra. Escuchen esto. En su lugar de trabajo, hay gente que le va a tener envidia, al igual que Tobías y Sanbalat y los demás. O sea que siempre va a haber un Tobías, un Sanbalat. Gente que va a querer dañar tu reputación, hablar mal de lo que haces. Hay gente que le va a decir, hay muchos a los que Dios le está hablando ahora, pastor. Hay gente que se va a levantar en contra suya y le va a decir, lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal. No sirves para eso. Mejor busca otro lugar, mejor busca otro trabajo, mejor rodéate de otro tipo de personas, porque en donde estás, está cerrado. Pastor Josué, ¿por qué esas personas hacen eso? ¿Cuál cree usted que es la raíz? Pastor, creería yo que la verdad al enemigo no le gusta cuando Dios pone uno de sus hijos en un lugar para ser de bendición. Puede ser envidia, temores del enemigo hacia los hijos del Señor, porque el enemigo no crea, pastor, cuando usted, los que me escuchan, son servidores de Dios, el enemigo tiene temor de que en el lugar donde Dios lo colocó, no solamente hablemos de la parte económica, pastor, de la parte monetaria, vamos a la parte espiritual. A esos lugares donde llegamos, donde Dios nos coloca, y el enemigo se levanta, quiere decir de que el enemigo, valga la redundancia, se está dando de cuenta de que somos un peligro, porque todas esas personas y esas familias las podemos ganar para el reino de los cielos. Lo que me gusta es que Nehemías tuvo prioridad, Sadiel. Así es. Porque él dice, esta gente quiso primero ser parte de la construcción. Exactamente. Estos se dice que eran samaritanos. Con un doble propósito, ¿no, pastor? Y ellos, queremos también construir. Y este hombre los puso en su lugar. No, señores, ustedes no tienen ni parte ni arte en este asunto. Prioridad. Ustedes aquí nada. Ahí fue cuando se levantaron, porque no se les dejó participar de la construcción. Por eso se levantaron. Eso se llama tener prioridad y carácter. Y por falta de carácter es que muchos pierden bendiciones. Así es, pastor. El hombre Nehemías estaba seguro, y vuelvo a los 3 principios, pastor, que me regalaba el Señor. Estaba seguro de dónde Dios lo había colocado. Estaba seguro de a lo que a Dios lo había enviado, y estaba seguro para quién estaba haciendo la obra. O sea que el hombre tenía una visión. Cuando tienes una visión, tú no puedes adherir a tu vida ni malos hábitos, ni malas costumbres, ni personas. Y cuando vienen Tobías y Sanbalat, tienes que tener prioridades y decirle a un lado, qué pena. Mire, repito, hermano, va a parecer orgulloso, va a parecer duro, pero tiene que ser así. Repito, porque hay gente que solo se acercará a ti, no para sumar, no para bendecirte con sus palabras, sino para interrumpir, distraerte o hasta dañarte. Tienes que tener cuidado en tu empresa, en tu trabajo. Gente que sabe que tú eres una persona eficiente, que con poco haces mucho. Gente que sabe que eres especial, eres diferente, y van a tratar de confundirte y que tú hagas lo que ellos quieren. Mire, sí, van a querer que tú seas del común, como ellos. Tú eres diferente. Ellos salen a emborracharse, tú sales a la iglesia. Ellos se ponen a dormir cuando están trabajando, tú estás trabajando. Entonces a ellos les da rabia que tú no seas como ellos. Porque tú tienes prioridades, tienes principios, porque tú tienes visión. Sabes para dónde vas, sabes qué es lo que quieres. ¡Wow! ¡Qué precioso! Sadiel, ¿qué opinas? Pastor, y es impresionante cómo la palabra es la que nos aclara y nos va llevando a esos principios. Y el salmista David era un hombre que conocía, y él sabía que habían amistades, habían gente que son tóxicas, que dañan un ambiente, una atmósfera de alegría, de bendición, y él escribió en el Salmos capítulo 1, dijo el salmista: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos,
ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí viene la recompensa. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, cuando se hace la voluntad del Señor, cuando realmente se hace excepciones, clasificamos el tipo de personas con que vamos a estar. Hay gente que son tóxicas, como usted lo decía hace un momento. Hay personas que no suman, sino que restan, drenan bendición. El salmista David lo entendió y escribió. Y si nosotros lo hacemos de esa manera, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, y daremos fruto en su tiempo, y su hoja, nuestra hoja, o sea, nuestro fruto, no caerá. Wow, señores, esto es un banquete. Esto es un banquete espiritual. Podríamos pasar toda la tarde hablándoles de estos principios para Dios bendecir tu trabajo. Hay gente que siempre va a estar en ruina porque solo viven de los demás, como un parásito. El parásito vive del organismo de otro organismo. Hay personas, hay jóvenes que se aprovechan de mujeres adultas para sacarles dinero. Nunca trabajan, nunca hacen nada, y buscan mujeres con cierto ingreso y viven y enamoran mujeres adultas para sacarles provecho. Parásitos espirituales. Hay gente que solo vive de otro. No les gusta sumar, no les gusta trabajar, no les gusta ayudar, sino que les den oportunidad y que les ofrezcan. Pero nunca te van a sumar, nunca van a hacer algo productivo. Tienes que tener prioridad con ese tipo de personas. Tenga cuidado. En la iglesia hay cantidad, en los trabajos seculares hay cantidad de personas que no puedes permitir que se acerquen a tu familia, a tus hijos, a tu vida, porque te van a drenar, te van a cargar, te va a traer miseria. Nehemías, un gran ejemplo, y podríamos hablar de ejemplos bíblicos de personas que tenían prioridades especiales, y por eso Dios los levantó, los prosperó, Dios los bendijo. ¿Quieres que tu empresa, tu negocio sea próspero? ¿Quieres ser bendecido por el Señor? Mantén tu comunión con Dios, pero ten prioridades, no solamente, repito, con las personas. Ten prioridades en tu alimentación, ten prioridades en el lugar donde estés, en toda área. Sé selecto, aprende a ser selecto para que puedas llegar alto. Cuando no eres selecto, vas a tener problemas, porque por un lado te va a ir bien, pero por otro lado se va a drenar la bendición. ¡Qué victoria! ¡Oh, los bendigo en el nombre de Jesús! Yo sé que muchos están ahí apuntando, su negocio va para arriba. Vas a prosperar en medio de la crisis conforme a la voluntad de Dios. Yo sé que Él quiere bendecirte, Él quiere darte la victoria. Así que prepárate. Repito, podríamos seguir, pero mañana domingo, el pastor Josué estará predicando a las 10 de la mañana, un culto poderoso. Usted va a estar conectado con nosotros. Antes de orar, quiero decirle a alguien, y siento decirlo en mi espíritu: tú necesitas a Jesús, necesitas a Cristo. Porque puede que usted haga todo esto que enseñamos, pero si no tienes a Jesús en tu corazón, va a ser difícil. Te invito para que recibas a Jesús en tu corazón y recibas salvación. Él murió por ti en la cruz del Calvario, derramó su sangre por ti para darte vida eterna después de la muerte. Recibe a Jesús. Ahora, el hecho que recibas a Jesús no quiere decir que todo te saldrá color de rosa, pero tendrás paz en medio de las tormentas. Y lo más lindo es que aún en medio de todo esto, Él nos bendice. Él sabe cómo sacarnos a flote en cualquier situación. Así que si estás allá, di conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que te he fallado y hoy te recibo en mi corazón. Perdóname, Señor, límpiame y lávame con tu sangre preciosa. Haz de mí una nueva criatura. Hoy hazme patrimonio del reino de los cielos y que mi nombre sea sellado allá arriba en los cielos. Amén.
Le felicito por esta oración. Te invitamos a nuestra iglesia aquí en Bogotá. Y si no tienes dónde congregar y estás lejos, ve a una iglesia donde la palabra de Dios sea la mayor autoridad, donde se respete la deidad de Cristo. Jesús es Dios. Donde se respete la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ve, adora, congrégate. Dios te quiere prosperar. Si usted ve que estos programas han sido de bendición y quiere bendecir la obra aquí en Colombia, aún estamos pasando tiempos difíciles, pero Dios siempre ha sustentado su obra y bendice a los que sustentan la obra. Comuníquese con nosotros a ese número que aparece en la parte de abajo de la pantalla. Sí, comunícate a ese WhatsApp y usted dice: pastor, quiero ayudar la obra en Colombia. Nosotros le diremos cómo hacerlo. Gracias por bendecir esta obra. Gracias por ayudarnos a comprar una cámara, un cable, muchas cosas que se tienen que hacer para la transmisión, para invertir en las casi 140 iglesias que tenemos acá en el país de Colombia. Estoy seguro que tu siembra, tu ofrenda va a ser de bendición para ti, porque la ofrenda no solamente beneficia a la iglesia, porque aunque tú no des, Dios va a mantener su obra a flote, pero la ofrenda más te va a beneficiar a ti cuando das con amor y con gozo y con la intención de agradecimiento. Si ves que la palabra de hoy te bendijo y quieres bendecir la obra, comunícate con nosotros, escríbenos y apoya este ministerio. Ahora prepárense, porque vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar por los que están allá en las clínicas, en los hospitales, por su trabajo. Voy a orar por su empresa, por su pequeño negocio, para que prospere y sea bendecido. Pastor Josué, Satiel, Pastor Alfredo, vamos a entrar en adoración ahora. No me gusta empezar a orar por milagros, sino adoramos primero y arrancamos y oramos y las cadenas se van a romper por el poder de Dios. Quiero saber cuántos han sido edificados, cuántos están listos. Escríbame ahora: pastor, estoy listo, recibí la palabra, sé que me levanto en medio de cualquier circunstancia y estoy listo para recibir bendición de Dios. Aleluya. Levanten sus manos allá donde estás. Oh Espíritu de Dios, ven sobre nosotros ahora. Úsanos con poder, que hagas milagros y maravillas. Pero queremos adorarte un momento, Señor. Queremos exaltar tu nombre. Vamos, levanten sus manos. Todos los trabajadores, todos los que tienen profesión, los que tienen un pequeño negocio, la bendición de Dios viene sobre tus manos hoy. Dice el Señor: en tus prioridades saca tiempo y apártate a orar en las tardes, en las noches. Ten prioridad con Dios. Sí, hay lugares donde yo voy a predicar, empresas, personas que sacan media hora, 40 minutos en sus negocios y dejan predicar, y sus empleados escuchan la palabra y Dios los ha bendecido. Ten prioridad con Dios. No se te olvide que ahí está el secreto. Que allá en tu negocio se escuchen alabanzas, que hayan versículos bíblicos allá en tu negocio, en tu empresa. Son prioridades que te van a llevar a la bendición de Dios. Vamos, levanten sus manos para Dios un momento. Vamos a adorar al Señor. Aleluya, Jesús. Digno eres, Señor, de toda gloria. Digno eres, Señor, de toda gloria. Digno eres, Señor, de toda gloria. Vamos, levanten esas manos. Dios te da paz en medio de cualquier circunstancia. Paz en medio de las deudas, en medio de todo lo que está sucediendo en el país. El Señor te da paz y Él te va a proveer lo que tú necesitas. Solo en tus prioridades ponlo a Él en primer lugar. Sí, hazlo para Él. Camina la milla extra. Wow. Y tendrás paz y bendición en medio de cualquier circunstancia. Te adoramos, Señor. Vamos, prepárense, pongan las manos sobre su enfermedad. Pongan la mano sobre tu problema de dolor, y si es otro problema, levanta tus manos. Si tienes un familiar enfermo, allá el Espíritu de Dios va a tocarlo y lo va a levantar con su poder.
Canta con nosotros un momento al Señor. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde embargando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Vamos, levanten esas manos al Señor. Esa paz lleva salud, lleva recursos, lleva victoria. Aleluya, prepárense allá. Ay, la unción del Espíritu va a caer allí donde estás. Vamos, cantemos al Señor. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde embargando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, cuán dulce paz, 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 cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre todo mi ser y en sus ondas de amor celestial. ¿Te suena la música bien suave? Padre, en el nombre de Jesús, en este momento aquí estamos con los pastores y levantamos un clamor por tu pueblo a esta hora, por todos los trabajadores, pero también por los enfermos, oprimidos. Oh Señor, tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, que en esta preciosa hora nos escuches. Inclina tu oído a la oración de tus hijos. Y ahora pedimos, Señor, que tu gracia y tu poder llegue allá donde nos ven, donde están los enfermos. Sí, sus familiares que están allí en la clínica, en el hospital, en las casas. Obra milagros. Sí, Señor, reprendemos toda enfermedad, reprendemos toda dolencia, reprendemos toda miseria, toda ruina, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, tu palabra nos dice que pidamos con fe, que clamemos con fe, que no dudemos. Y aquí estamos pidiéndote, Señor, que te manifieste allá en la casa, allá en esa clínica, allá en esa cárcel, a donde hay dolor, donde hay tristeza. Espíritu de Dios, fluye ahora. Pastor Josué, el poder de Dios comienza a quebrar las murallas, a romper cadenas en este momento. Oh, en el nombre de Jesús, pastores.
Hay una unción tremenda, pastores José Manuel, pastor Sadiel, pastor Alfredo. Y mientras entonaban la alabanza del Señor, el Señor empezaba a revelar, pastor, cómo Dios está sanando mucha gente que nos está viendo en este momento. Oh, Espíritu Santo de Dios. Pastor, el Señor me entregaba una palabra mientras adorábamos al Señor, adorábamos su nombre, y el Señor me decía: estoy sanando a mis hijos, estoy sanando a los míos. Estaba entregando una palabra el Señor. Hoy yo invito, usted que nos está viendo, hoy yo te invito a que levantes tu mano a los cielos allí donde estás. Hay personas que ustedes habían tomado la decisión de renunciar a sus trabajos, de cerrar negocios por la situación, de abandonarlo todo, y hoy Dios está entregando una palabra tremenda. Y el Señor me dice: dile a mis hijos, dile a todos aquellos que habían perdido sus fuerzas para seguir adelante, diles que yo soy su fuerza. Oh, aleluyas. Diles que yo soy su sustento. Diles que apartados de mí nada van a poder hacer. Hay gente que inclusive había tomado decisiones tremendas, pastor José Manuel, como aparte de cerrar negocios, llegar al borde, a los límites de quitarse la vida por la situación económica. Oh, Espíritu Santo de Dios, visita a esas personas ahora, Señor. Visita a esas familias, Espíritu Santo de Dios, llevando sanidad, Señor, llevando liberación, sacando todo pensamiento contrario. La Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Cuando llega la escasez, cuando llega la ruina, lo primero que pensamos es bajarnos de la barca del Señor, soltar la mano de Jesús, porque según nosotros es lo más fácil. Hoy Dios está dando una palabra contraria a nuestros pensamientos. Hoy el Señor está diciendo: yo soy quien manejo tu barca. Oh, aleluyas. Yo soy quien te tomo de tu mano derecha cuando no tienes fuerzas. Ese negocio que veías debilitado, ese negocio que veías acabado, destruido, el Señor dice: yo doy vida a aquello que estaba muerto. Oh, reciban esa palabra. No sé a cuántos Dios les está hablando ahora. Dios está entregando una palabra en ese momento. Dios está diciendo: le doy vida a lo que habías dado por muerto. Y no solamente está hablando Dios de la parte económica, Dios está dando vida a matrimonios que usted lo daba por muerto. Dios está dando vida a aquellos hijos perdidos en los vicios, en las drogas. El Señor le está hablando a estas madres, a estos padres, y el Señor les está diciendo: yo estoy dando una nueva manera de vivir a tus hijos. Solo depende de mi palabra. Solo depende de mis milagros, solo depende de mis hechos, solo depende de mi fuerza, está diciendo el Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios, visítalos con tu presencia ahora. Levanta esos negocios caídos, levanta esas finanzas que estaban perdidas. Hoy día del trabajador aquí en el país de Colombia, Señor, hoy yo declaro una palabra sobre todos aquellos que nos ven y que nos escuchan en este momento. Yo soy tu sustento, está diciendo el Señor. Reciba esa palabra ahí donde usted nos ve. El Señor te dice: yo soy tu sustento, depende de mí. En todas las áreas de tu vida, aprende a depender de mí. Si hoy la televisión, si hoy los medios te dicen no hay nada que hacer, debes cerrar, debes irte a tu lugar, el Señor le está diciendo, como le dijo José a sus hermanos: no fuisteis vosotros los que me colocaron aquí, fue Jehová de los ejércitos quien te puso donde tú estás el día de hoy. Oh, pastor José Manuel, hay una gloria tremenda que está cayendo en este lugar y en muchos lugares en esta mañana, pastor. Tremendo, pastor Josué. Usted que está allá en casa, vamos, recibe. Son tiempos difíciles aquí en Colombia, tiempos de paro, tiempos de pandemia, pero el Señor te sustenta. Vamos, levanten sus manos, bendice tu profesión, tu negocio. Si una puerta se cierra, otra se abre. Vamos, reciba. Oramos por el pastor Diego Bonilla, que está allí enfermo. Señor, oramos por tu siervo en esta hora. Levántalo y fortalécelo a tu siervo. Sí, levántalo allí donde él está. Sánalo,
Restáuralo, Señor. Enviamos palabra de sanidad sobre el pastor Diego Bonilla y sobre todos los que están en las clínicas, en los hospitales. Veo una mujer, sí, gracias, Señor. Una mujer que ha estado con mucho vómito, mucha debilidad, y me está viendo ahora. Recibe sanidad. El Señor te levanta, te sana. Estás muy delgada por una enfermedad que tienes. El Señor hoy sana tu organismo. Eso que está produciendo ese vómito, ese malestar, fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Hay un hombre que está desesperado. Hiciste una inversión y ahora todo se te quedó ahí. Oh, no te preocupes, el Señor va a preparar para que tú vendas eso y crecerás. Dependa de Dios, no de tus fuerzas. Descansa en Él. Él va a abrirte puertas y esa inversión no la vas a perder. Reciba esta palabra. Donde quiera que estés, el Señor bendice tu trabajo. Gracias, Señor. Oh, mi alma te alaba, Señor. ¿Cuántos que están allí orando no tienen un trabajo estable? Ábreles puertas. Darles un trabajo, aún en medio de esta situación difícil que vive el mundo. Tú le abres una puerta y tú los sustentas, porque tú eres mi pastor y nada me faltará. Oro por los desempleados. Dales un empleo, Señor. Sorpréndelos ahora de una manera gloriosa y poderosa. Fuera toda escasez, fuera toda miseria, todo dolor, todo lo que te impide trabajar. Satiel, quiero que ores por esto ahora. Personas que no pueden trabajar por enfermedades, que han tenido que paralizar sus actividades porque están enfermos. Sé que el Espíritu de Dios te va a usar ahora para que estas personas reciban sanidad y puedan laborar y puedan prosperar. Gloria a Dios, aleluya, en el nombre de Jesucristo. Oh Señor, clamamos, oramos, Padre, por todas aquellas personas, Señor, que quizás muchos de ellos perdieron sus trabajos a causa de la enfermedad, Padre. Oro por aquellos, Señor, que quizás la enfermedad no les deja rendir en sus trabajos. Personas con hernias en las columnas, personas que están allí con dolencias en sus huesos, personas que están atravesando un momento difícil, quizás con fiebre. Oh sí, Señor, oramos por cada uno de ellos, Padre, para que tu misericordia los alcance ahora, Señor. Y en esta atmósfera de milagro, de sanidades, Padre, extendemos, Señor, esta oración y enviamos palabra de sanidad y le ordenamos ahora mismo, por el poder de la palabra, toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad que está allí en esos cuerpos, que suelte esa persona ahora en el nombre de Jesucristo. Espíritu de miseria que han enviado para que esa persona pierda su trabajo, para que esa persona a causa de la enfermedad no tenga su trabajo, en el nombre de Jesucristo reprendemos por el poder de la palabra toda enfermedad de esos cuerpos ahora mismo. Problemas allí en la columna desaparecen en el nombre de Jesús. Problemas allí en los riñones, problemas en la sangre. Una persona que tiene una debilidad muy tremenda. Esta persona cuando está en su trabajo le da una debilidad en el cuerpo. Tienes un problema muy tremendo en tu sangre. Hoy Dios te sana para que seas, aleluya, la persona que pueda prosperar, para que tu trabajo sea bendecido. En el nombre de Jesús recibe tu sanidad ahora mismo por el poder de la palabra. Oh Señor, toca, Padre, toca esas familias, Señor, ese padre de familia, ese cabeza de hogar, Padre, que está allí clamando con nosotros. Oh Dios mío, que esa enfermedad no le deja rendir en su trabajo. En el nombre de Jesús, esa persona sea libre por la palabra del Señor. Lo creemos, Padre, conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Reciban ahora la bendición de Dios donde quiera que estén. Oh, la bendición de Dios cae sobre tu profesión, tu trabajo. Y quien no lo tiene, recíbalo por fe en el nombre de Jesús. Sé que hay sanidad. Si usted fue sanado, escriba y dé el testimonio para la gloria de Dios. Estamos aquí transmitiendo desde Bogotá, Colombia, en vivo y en directo. Qué alegría poderles llevar este pan, porque es un pan del cielo, la palabra de Dios.
Amados, que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias por ayudar la obra. Yo sé que varios se están comunicando para bendecir y ofrendar a la obra del Señor.